Hola, en el siguiente vídeo les voy a explicar cómo se calcula una nómina de forma sencilla y vamos a hacer una nómina en primer lugar sin pagas prorrateadas. ¿Qué significa esto? Que las pagas se van a cobrar en los meses correspondientes. Deben de saber que todo trabajador debe de tener al año al menos como mínimo 2 pagas. Normalmente las pagas suelen ser con carácter semestral, pero también existen pagas anuales. Las pagas que vamos a hacer son de carácter semestral, una que se cobra en verano y otra que se cobra en Navidad. Y acabo de decir que son sin prorratearla. Eso significa que yo no voy a recibir la parte proporcional de esa paga todos los meses, sino que la cobraré íntegramente en Navidad e íntegramente en el mes de verano. Bien, vamos a poner los datos a esta nómina. Vamos a suponer que es un contrato indefinido. Vamos a suponer también que es un trabajador que trabaja como auxiliar administrativo en una empresa, tiene un salario base de 1.200 euros y además ha hecho horas extras. Las horas extras hay que diferenciarlas en dos. Están las horas extras de fuerza mayor y las horas extras habituales. Las horas extras de fuerza mayor son obligatorias, de obligado cumplimiento. Son aquellas que se realizan por algún caso excepcional o de fuerza mayor. Imagínense que una parte de la fábrica hay un incendio y hay que sofocar ese fuego. Y el empresario pide a sus trabajadores que hagan horas extras. Esas horas extras son de fuerza mayor. Y el resto de horas son las horas habituales, ¿vale? Bien, vamos a suponer entonces que tenemos un salario base de 1.200 euros, horas extras de fuerza mayor por valor de 60 euros en ese mes y horas extras habituales que también las hizo por valor de 40. Bien, vamos a poner esos datos en la pizarra. Bien, como ven, he puesto esos 3 datos. Esos 3 datos de la nómina es lo que va a recibir como bruto el trabajador al mes y es lo que conocemos como devengos, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es pasar raya y sumar. Estos son los devengos de la nómina. Y vamos a llamar a este dato A, total devengado. Como ven, es el bruto de la nómina, no va a recibir esos 1.300 euros, va a recibir menos, que lo iremos viendo a medida que vamos elaborando la nómina. Otro de los datos importantes es que una vez que calculamos el total devengado o el bruto de la nómina, vamos a poner en un pequeño recuadro un apartadito que se llama bases, ¿vale? Y lo vamos a dividir en 4 partes. Este total devengado va a ir directamente a la base 4. ¿Por qué? ¿Por qué va directamente a la base 4? Porque la base 4 es la base del IRPF, de la retención, ¿no? De ese IRPF, la retención de la renta. Cuando en la nómina nos retienen un 5% o un 10%, se calcula sobre el total devengado. Por lo tanto, la base 4 es la base del IRPF y tenemos que poner el dato que nos da en el total devengado de la nómina. Yo entre paréntesis puse IRPF para que quedara claro. Bien, que sepan que la base 3 es la base de las horas extras. Y verdad que tenemos horas extras, ¿verdad? Pues precisamente tenemos de los dos tipos, las de fuerza mayor y las habituales. Que en total da 100. Vamos a poner 100 y abrimos 2 llaves separando 60 por una parte y 40 por la otra. Sabiendo que 60 es el importe de las horas extras que he realizado en este mes de fuerza mayor y 40 es el importe que me pagan por haber realizado horas extras habituales que hice en este mes. Bien, nos quedan 2 bases por completar y esas 2 bases las vamos a hacer gracias a unos cálculos que nos van a permitir completar esta tablita. Y una vez que tenemos las bases hechas, calculamos las deducciones, que es lo que nos van a quitar del bruto para obtener el neto de la nómina. Bien, para poder obtener la base 1 y la base 2 necesitamos conocer una cosa que se llama remuneración mensual.
La remuneración mensual son las percepciones salariales más los excesos de las percepciones no salariales. ¿Qué significa eso? Normalmente las percepciones salariales son aquellos conceptos que nos pagan en la nómina y que cotizan a la seguridad social. Por ejemplo, el salario base, los incentivos, el plus de actividad. Y las percepciones no salariales son aquellas que generalmente no cotizan a la seguridad social, como son la dieta, el quebranto de moneda, etc. En este caso tenemos todos que son percepciones salariales, pero un dato muy importante es que en nuestro ejemplo de estas percepciones salariales, las horas extras no entran en la remuneración mensual. Y más adelante van a descubrir por qué no entran. En primer lugar, sabemos que la única percepción salarial que cotiza en este apartado de la remuneración mensual es el salario base. Y cuando hablamos de los términos cotizar, no cotizar, pues miren, cotizar es todos aquellos conceptos que de alguna forma aportamos a la seguridad social a través de los seguros sociales que lo pagan los empresarios. Ese dinero nos lo descuentan de la nómina y es porque de alguna forma estamos ahorrando para el día de mañana nuestra jubilación, nuestro desempleo, etc. ¿Vale? Bien, por lo tanto, ya este dato lo tenemos. Vamos con el siguiente dato. El siguiente dato se llama prorrata de pagas extra. La prorrata de pagas extras es la cotización de la paga. Bien, no es lo mismo el pago de la paga que la cotización de la paga. El pago de la paga es cuando a mí todos los meses me están pagando la paga, que es como si fuera con lo que habíamos dicho antes, si mi nómina es con pagas prorrateadas. En nuestro caso, las pagas no están prorrateadas, ¿verdad? Porque si observamos los devengos, ¿verdad que no vemos ningún dato que estén las pagas prorrateadas? Bien, pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer este apartado. Sí lo tenemos que hacer. Cuando las pagas, tanto estén prorrateadas o no estén prorrateadas, la cotización de la paga siempre hay que hacerla y es de carácter mensual. Repito, aunque la nómina esté con pagas prorrateadas o sin pagas prorrateadas, la cotización de la paga, que es este apartado, siempre lo tenemos que hacer porque la cotización de la paga es un dato que tenemos que calcular con carácter mensual. Y es muy sencillo. En esta nómina las pagas son dos, vamos a suponer que son dos pagas, y se cobran en julio y en Navidad. Normalmente las pagas siempre se calculan sobre el salario base. Entonces la fórmula es la siguiente. La fórmula es esta. Dos pagas, que son con carácter semestral, sobre el salario base, 2 por 1.200, y eso lo dividimos entre 12, para saber la cotización de la paga en este mes, 200. Bien, ya tenemos la prorrata de pagas extras. Siguiente dato que tenemos que calcular, pues una cosa que se llama base de contingencias comunes. La base de contingencias comunes es nuestra base de jubilación para el día de mañana. Y la fórmula para calcular la base de contingencias comunes es la remuneración mensual más la prorrata de pagas extras. Es decir, estos dos datos que ya hemos calculado previamente. 1.200, que es la remuneración mensual, y la prorrata de pagas extras, que es de 200. 1.200 más 200, 1.400. Y este dato lo vamos a pasar directamente aquí, a la base 1, que es la base de contingencias comunes. Muy bien. Vamos a calcular ahora la siguiente base que nos queda, y es la última para poder completar pues, esta tablita de base. Y se llama base de contingencias profesionales. La base de contingencias profesionales es nuestra base de cotización, nuestra base del desempleo, de la formación profesional, de la incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo, ¿vale? Es una base muy importante. Es decir, cuando nosotros vamos a la oficina del paro para que nos calculen cuál es la cuantía o la cuota de paro que nos corresponde en los próximos meses, nos hacen los cálculos en base a la base de contingencias profesionales de los últimos meses trabajados. Bien.
Para realizar el cálculo de la base de contingencias profesionales es tan sencillo como sumar la base de contingencias comunes más las horas extra. Es decir, 1.400 más 100. Porque recuerden que las horas extras era 60 más 40. Nos da un total de 1.500. Ahora se dan cuenta cómo las horas extras no entraban en la remuneración mensual. Tiene lógica, porque las cotizamos en este punto. Aquí no se están cotizando en la base de contingencias profesionales. Si las incluiríamos aquí, si las llegamos a incluir aquí, volveríamos otra vez a incluirlas aquí y estaría mal, porque estaríamos cotizando 2 veces por esas horas extras. Bien, este dato, que es la base de contingencias profesionales, lo vamos a poner aquí, en la base 2. Muy bien. Vamos ahora a calcular las deducciones, que es aquello que nos quitan del bruto para obtener el neto de la nómina. Bien, las deducciones hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, una cosa que es las contingencias comunes, es decir, qué porcentaje nos quitan o qué cantidad nos quitan del bruto para nosotros ir a cotizar el día de mañana para nuestra jubilación. Pues miren, por contingencias comunes el porcentaje es un 4,70%. Ese 4,70% se saca sobre la base 1. Así que lo vamos a poner. Y calculamos ese 4,7% de la base 1. Nuestra base 1 es 1.400. 4,70 por 1.400 dividido entre 100 nos da un total de 65,80. Bien, ya no estamos recibiendo los 1.300 euros. A esos 1.300 euros hay que quitarle 65,80 euros que se aporta por medio de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social para cotizar el día de mañana para nuestra jubilación. Bien, otro de los conceptos es el de desempleo. Al tratarse de un contrato indefinido, como habíamos dicho, que era una nómina con un contrato indefinido, el porcentaje es 1,55. Y ese 1,55 se calcula sobre la base 2, que es esta que está aquí. Nada, ponemos 1,55 por 1.500 dividido entre 100, nos da un total de 23,25. Otro de los conceptos es la formación profesional. Cuando escuchamos hablar de los cursos gratuitos para ocupados, hay que tener en cuenta que esos cursos es por el dinero que ellos han aportado en concepto de cotización a los seguros sociales por formación. Así que también cotizamos por formación profesional. El porcentaje es el 0,10%. Y también se calcula sobre la base 2. Nos da, si lo calculamos, es simplemente correr la coma, 1,50. Bien, y nos quedan 2 datos más, horas extras de fuerza mayor y horas extras habituales. Por horas extras de fuerza mayor el porcentaje es del 2%, pero ojo, hay que sacar el 2% de la de fuerza mayor. La de fuerza mayor era 60, ¿de acuerdo? Horas extras, fuerza mayor, lo acabo de poner aquí abreviado, 2% de base 3. Y exactamente de 60. Lo voy a poner aquí para que no haya ninguna duda. Si nosotros sacamos el 2% directamente de 60, 1,20. Y las horas extras habituales, el porcentaje es el 4,70%. Se saca también de la base 3, pero ojo, sobre la cantidad de horas extras habituales, que son 40 euros. Por lo tanto, el 4,70 de 40 y lo calculamos y nos da 1,88. Muy bien, ya tenemos todos estos datos, los sumamos. Nos da un total de 93,63. Pero eso no es todo, ese es el total aportaciones.
Ahí también hay que sumarle otra cosa que es la retención del IRPF de la nómina. Vamos a suponer que nos retienen un 5%. Entonces, IRPF, 5%. ¿Y de qué base se calcula el IRPF? ¿Recuerdan esta rayita que atravesaba toda la nómina, el cálculo de la nómina? Exacto, de la base 4. Entonces sacamos el 5% de la base 4 y nos da 65 euros. Voy a borrar aquí esto de base. Pasamos raya a los 93,65, le sumamos esos 65 euros de la retención del IRPF para saber cuál es el total de deducciones, ¿de acuerdo? Pues nada, sumamos 93,63, exacto, más 65 nos da un total de 158,63. Y esto en la nómina lo llamamos B, total de deducciones. Tenemos el total de vengado, que recuerdan que eran 1.300, y tenemos el total de deducciones que acabamos de calcular, que es 158,63. Y muy bien, si hacemos la diferencia entre el total de vengado menos el total de deducciones, nos va a salir el neto de la nómina o el líquido. Y es un total de 1.141,37. Y ya tenemos el cálculo de la nómina. Así que en este vídeo te propongo otro para que vayas practicando en casa.